signo zodiacal, sentirá que comienza su mejoría. El folclorista Garay, en sus tradiciones y cantares de Panamá, describe cómo los chamanes envuelven a los enfermos en perfumes y les cantan mantras mientras los están medicinando. Los santuarios de curación deben tener un piso de baldosas blancas y negras, y el médico gnóstico usará en su santún túnica de color. Nunca malos pensamientos pueden profanar este santuario, en cuya portada se lee esta inscripción. Tú que entras, deja atrás tus malos pensamientos. Sistema de diagnóstico. Actualmente existen innumerables sistemas de diagnóstico, que en el fondo no son más que simples lazarillos que guían a los ciegos fanáticos de las distintas escuelas médicas a través de complejos y tortuosos caminos de la sintomatología orgánica. El 90% de las personas mueren ignorándose de qué enfermedad. Hay muchos que dicen que el hombre es un microcosmos, pero pocos comprenden lo que esto significa. Así como el universo es un organismo con todas sus constelaciones, de la propia manera el hombre es un mundo por sí mismo. Como el firmamento visible, espacio, no es gobernado por criatura alguna, así también el firmamento que está en el hombre, su mente, no está sujeta a ninguna otra criatura. Este firmamento, esfera mental, en el hombre, tiene sus planetas y estrellas, estados mentales, como también sus elevaciones y oposiciones, estados de sentimientos, pensamientos, emociones, ideas, amores y odios, llámeseles como se quiera. Y como todos los cuerpos celestiales en el espacio están unidos los unos con los otros por eslabones invisibles, asimismo los órganos en el hombre no son enteramente independientes los unos con los otros, sino que se subordinan entre sí hasta cierto grado. El corazón es un sol, el cerebro su luna, el bazo su Saturno, el hígado su Júpiter, los pulmones su Mercurio y los riñones sus Venus para Mirún III, 4, Paracelso. Esotéricamente, el sol de nuestro organismo es Saturno. Mercurio es el pecho, y el Fior son los órganos sexuales. El mapa de las estrellas está en el organismo humano. Saturno es el sol, que gobierna el vientre. Para mayores detalles ver nuestro curso zodiacal. Órganos, nervios, músculos, etc., son tan solo los instrumentos físicos de ciertos principios y poderes en los cuales se fundamenta su actividad. Para diagnosticar exactamente una enfermedad se necesita ser clarividente. Toda enfermedad tiene sus causas en el universo interior del hombre, y para penetrar en ese profundo universo interior se necesita ser clarividente. Freud con su psicoanálisis, se acercó mucho a la realidad pero no llegó a ella porque le faltó desarrollar la clarividencia o sexto sentido. La diagnosis por percusión y auscultación, es ya tan anticuada que la mayor parte de los médicos la están abandonando. La iridología, tan preconizada por el gran iridólogo Vidarráuzaga, es deficiente también, pues las líneas del iris son tan extremadamente finas, que aún con lentes de 6 aumentos puede extraviar fácilmente al médico. La quirología médica, tan preconizada por el Dr. Krumeyer, Wiracocha, tiene los mismos defectos de la iridología, pues las líneas de la mano presentan señales de enfermedades muy complejas, y de muy difícil diagnóstico, confusas, intraducibles en muchos casos. Traemos a cuento el escandaloso suceso acaecido hace algunos años en un colegio de Bogotá, cuando una comisión de médicos enfermizos de pasión carnal presentáronse en un colegio de niñas para hacerles reconocimientos sexuales. Fue entonces cuando el doctor Laureano Gómez protestó enérgicamente en nombre de la sociedad por semejante infamia. Esto nos revela a las claras hasta dónde ha llegado el sadismo de falsos apóstoles de la medicina. La lubricidad refinada no respeta ni el pudor de niñas inocentes. Los médicos de los hospitales de caridad han convertido esas instituciones en centros de corrupción. En los salones de maternidad, se despoja de sus ropas a las parturientas y en la forma más sádica y criminosa se les exhiben públicamente sus órganos sexuales para que grupos de pedantes universitarios, llenos de ocultas ansias de coito, estudien y exciten sus propias pasiones ante el triste espectáculo de las indefensas víctimas. Las clínicas con todos sus instrumentos de cirugía cometen a diario los crímenes más horribles. De Cali tuvo que huir un médico que aprovechaba sus pacientes en beneficio de propaganda, exhibiéndolas ante extraños en el instante supremo del parto. Y los novedosos sistemas de diagnóstico de laboratorio, solo han conseguido aumentar el número de enfermedades y defunciones. A los enfermos de los hospitales de caridad se les veza y humilla, como si no fueran seres humanos sino parias. El organismo humano ha sido convertido por los señores médicos en una simple cosa de experimentación, de ensayo, de prueba. Esta falta de respeto por el cuerpo de nuestros semejantes, radica en el desconocimiento de los vehículos internos. Desde el momento de nacer, apártase a los pequeñuelos de sus madres pretextando exigencias de higiene.
Ignoran los médicos que el niño necesita del aura vital de la madre para el desenvolvimiento de la biología orgánica de su cuerpo en formación. Ignoran los científicos que el niño, lejos de la irradiación del cuerpo vital de su madre, enferma, corre el peligro de morir. Es pedantería querer corregir a la naturaleza. Es estuticia imperdonable. Si observamos la creación entera, veremos a toda madre dormir con su criatura. La gallina abre sus alas y abriga a sus polluelos durante la noche. Todos los animales dan a sus hijos calor y protección. Solamente los desorbitados científicos quieren corregir la obra de Dios. La placenta de la madre, que debiera ser sepultada en lugar caliente para evitar consecuencias, es arrojada a los mulagares. Ignorando los doctores la íntima relación bioeléctrico-magnética que existe entre la placenta y el organismo de la enferma, una placenta arrojada al muladar o al agua, es la causa de múltiples y futuras enfermedades a la matriz y otros órganos. Cuando esas pobres madres se presentan en los consultorios pidiendo salud y medicinas, los médicos, con sus falsos diagnósticos, les recetan un sinnúmero de remedios que, en lugar de sanarlas, las enferman más. Cuando los médicos arhuacos necesitan excitar su sexto sentido para diagnosticar, beben una pócima especial que les pone en total actividad su poder clarividente. La fórmula es esta. Ron, una botella. Semilla interna del cidrón, 10 centigramos. Una semilla de javilla, la pepita que va dentro del fruto. Y 5 hojas de salvia. Todo esto se deja en maceración durante varios días. Esta bebida tiene la virtud de hacer subir la sangre a la cabeza, para dar fuerza a las glándulas donde radica el sexto sentido. Los gnósticos no necesitamos de esta pócima. Estos vegetales se encuentran en el departamento de Magdalena, Colombia. En los sistemas de diagnóstico de la sabiduría médica, el mago usa un aparato llamado clariteleidoscopio, para observar clarividentemente el organismo. Ese lente se construye dentro de un tubo de acero de unos 20 centímetros de largo por 5 centímetros de diámetro, se meten 2 bolitas de vidrio con franjas de colores azul, verde, amarillo y rojo. Este lente es a la clarividencia, lo que el microscopio al nervio óptico del médico. El clariteleidoscopio se habrá de bendecir con un ramo de pino. Y de su lado se colgarán 3 frutos de cadillo mono, a manera de bolas. El cadillo mono es una planta que crece 1 o 2 metros. El médico gnóstico llevará al enfermo a su santuario de curación, y luego, con el sexto sentido, y con auxilio del clariteleidoscopio, hará el examen orgánico correspondiente y dará su exacto diagnóstico. En este santuario no necesitarán las doncellas desnudar su cuerpo para recrear a ningún pasionario. Allí no necesitarán las señoras renunciar a su pudor para someterse al examen de ningún insatisfecho sexual. Allí solo habrá sabiduría y respeto. Las 5 causas de las enfermedades. 5 son las causas de las enfermedades, a saber. Primero de lens astrale. Segundo de lens veneri. Tercero de lens spirituale. Cuarto de lens naturale. Quinto de lens rei. Dice el maestro Paracelso. Todas las enfermedades tienen su principio en alguna de las 3 sustancias. Sal, azufre y mercurio, lo cual quiere decir, que pueden tener su origen en el mundo de la materia, simbolizado por la sal, en la esfera del alma, simbolizado por el azufre, o en el reino de la mente, simbolizado por el mercurio. Si se desea comprender mejor este aforismo del maestro Paracelso, debe estudiarse la constitución interna del hombre. Véase el matrimonio perfecto y la revolución de Bell. Si el cuerpo, el alma y la mente están en perfecta armonía entre sí, no hay peligro de discordancias perjudiciales, pero si se origina una causa de discordia en uno de estos 3 planos, la desarmonía se comunica a los demás. El ser no es el cuerpo físico. Tampoco es el cuerpo vital que sirve de base a la química orgánica. Ni es el cuerpo sideral, raíz misma de nuestros deseos. Ni la mente, organismo maravilloso cuyo instrumento físico es el cerebro. El ser no es el cuerpo de la conciencia, en el cual se fundamentan todas nuestras experiencias volitivas, mentales o sentimentales. El ser es algo mucho más recóndito. Lo que es el ser, muy raros seres humanos lo han comprendido. El Glorian es la ley y es la raíz incógnita del hombre. El Glorian es el ser del ser. El Glorian es la ley dentro de nosotros. Cuando el hombre obedece a la ley, no puede enfermarse. La enfermedad viene de la desobediencia a la ley. Cuando los 7 cuerpos, como si fuesen 7 yoes, quieren actuar separadamente, el resultado es la enfermedad. Los cuerpos físico y vital deben obedecer al alma. El alma debe obedecer al íntimo, y el íntimo debe obedecer al Glorian. Cuerpo, alma y espíritu, deben convertirse en un universo purísimo y perfecto a través del cual pueda expresarse la majestad del Glorian. Veamos un ejemplo concreto y simple.
Si arrojamos piedras al agua, se producirán ondas necesariamente. Esas ondas son la reacción del agua contra las piedras. Si alguien nos lanza una palabra ofensiva, sentimos ira. Esa ira es la reacción contra la palabra ofensiva, y la consecuencia puede ser una indigestión o un dolor de cabeza, o simplemente pérdida de energías, causa de alguna enfermedad futura. Si alguien frustra un plan que tenemos proyectado, nos llenamos de honda preocupación mental. Esa preocupación es la reacción de nuestro cuerpo mental contra la incitación exterior. Nadie duda que una fuerte preocupación mental trae enfermedades a la cabeza. Debemos gobernar las emociones con el pensamiento, y el pensamiento con la voluntad, y la voluntad con la conciencia. Y debemos abrir nuestra conciencia como se abre un templo, para que en su altar oficie el sacerdote, el íntimo, ante la presencia de Dios, el Glorian. Tenemos que dominar nuestros 7 vehículos y cultivar la serenidad, para que a través de nosotros pueda expresarse la sublime e inefable majestad del Glorian. Cuando todos los actos de nuestra vida cotidiana, hasta los más insignificantes, sean la expresión viviente del Glorian en nosotros, entonces ya no volveremos a enfermarnos. Estudiemos ahora las 5 causas de las enfermedades en sucesivo orden. Ens Astrale dice Paracelso: los astros en el cielo no forman al hombre. El hombre procede de 2 principios. El ens seminis, el esperma masculino, y el ens virtutis, el íntimo. Tiene por tanto 2 naturalezas. Una corpórea y otra espiritual, y cada una de ellas requiere su digestión, matriz y nutrición. Así como el útero de la madre es el mundo que rodea al niño y del cual el feto recibe su nutrición, de la propia manera la naturaleza, de la cual el cuerpo terrestre del hombre recibe las influencias que actúan en su organismo, el ens astrale es algo que no vemos pero que nos contiene a nosotros y a todo lo que vive y tiene sensación. Es lo que contiene al aire y del cual viven todos los elementos y los simbolizamos con M Mysterium Paramirum Lip. 1. Aquí nos habla claramente el gran teofrasto de la luz astral de los cabalistas, del Azoe y la magnesia de los antiguos alquimistas, del dragón volador de Medea, del INRI de los cristianos y del tarot de los bohemios. Ya llegó la hora en que la biocenosis estudie a fondo el gran agente universal de vida, la luz astral y su solve et coagula, representados en el macho cabrío de Méndez. La luz astral es la base de todas las enfermedades y la fuente de toda vida. Toda enfermedad, toda epidemia tiene sus larvas astrales, que, al coagularse en el organismo humano, producen la enfermedad. En el templo de Alden, los maestros sientan a sus enfermos en un sillón, bajo luz amarilla, azul y roja. Estos 3 colores primarios sirven para hacer visibles en el cuerpo astral las larvas de la enfermedad. Después de que los maestros extraen estas larvas del cuerpo astral del paciente, tratan este organismo con innumerables medicamentos. Sano ya el cuerpo astral, el cuerpo físico sanará matemáticamente, porque antes de que enfermasen los átomos físicos de un órgano, enferman los átomos internos del mismo órgano. Curata la causa, curase el efecto. Toda persona enferma puede escribir una carta al templo de Alden, y recibirá ayuda de los médicos gnósticos. La carta debe ser escrita por el interesado, y quemarse luego por él mismo, después de haberse perfumado con incienso, en el propio acto. La carta astral o alma de la carta quemada, irá al templo de Alden. Los maestros de la sabiduría leerán la carta y asistirán al enfermo. Debemos tener nuestras casas aseadas, tanto en lo físico como en lo astral. Los depósitos de basura están siempre llenos de larvas infecciosas. Hay sustancias odoríferas que queman las larvas o las arrojan fuera de la casa. El frailejón es una planta que utilizan los indios aruacos para desinfectar sus casas. Se puede también hacer la desinfección con belladona, alcanfor y azafrán. Minerva, la diosa de la sabiduría, esteriliza los microbios del aposento del enfermo con cierto elemento alquímico que irradia mediante sistema especial. Esto les impide reproducirse. También tiene Minerva un lente cóncavo, que aplica al órgano del enfermo, estableciendo así un foco de magnetismo perenne que produce la curación. Debemos evitar el trato con personas malvadas, pues esas personas son centros de infección astral. Ems veneri, si una mujer deja a su marido, no se halla entonces libre de él, ni él de ella, pues una unión marital, una vez establecida, permanece para toda la eternidad de homúnculis, Paracelso. Realmente, en el semen está contenida la personalidad humana, pues el semen es el astral líquido del hombre y toda unión sexual es por este motivo indisoluble. El hombre que tiene contacto sexual con una mujer casada, queda por este motivo vinculado a parte del karma del marido. Fluídicamente, los 2 maridos de la mujer quedan conectados mediante el sexo.
Cuando el semen cae fuera de la matriz, fórmanse con sus sales en corrupción ciertos parásitos, los cuales se adhieren al cuerpo astral de quien